Buenos días, Marjorie. Buenos días a toda nuestra audiencia que sigue muy de cerca este penoso hecho, todos estos ataques que se han perpetrado y lo que vendrá ahora. Yo quería verlo desde el punto de vista de los apoyos que ha tenido ese grupo terrorista y un poco poner en contexto. Obviamente es una situación muy delicada. Uno no tiene la profundidad y el conocimiento específico de todo lo que ha sufrido toda esa región, pero sí preocupaba mucho aquí en Estados Unidos que haya apoyo al grupo terrorista, al que asesina a niños, al que justamente comete este tipo de acciones atroces contra mujeres, contra personas mayores y juntarlo como si fuera exactamente lo mismo con el pueblo de Palestina. Me preocupaba adicionalmente y es a lo que le he puesto atención porque quiero de alguna manera conectarlo siempre con nuestra audiencia venezolana al tema de Irán. Específicamente, The Wall Street Journal hizo una investigación y aseguró que Irán fue efectivamente el que aprobó este ataque. Incluso la mayoría de los analistas coinciden en que el grupo terrorista Hamas no podría haber emprendido una acción de este tipo sin la autorización y sin el apoyo logístico de Irán para poder ejecutarlo. Y una de las preguntas fundamentales que se hacía en el último editorial, el Wall Street Journal, es si se trata de una masacre que sería para provocar una contundente respuesta de Israel. Y eso, si eso es así, Marjorie, de alguna manera cambiaría la perspectiva de todo esto, porque hasta ahora que hemos visto un Israel que ha sido atacado y que ha declarado la guerra al grupo terrorista Hamas, no al pueblo palestino, y que va a tener una respuesta contundente. Pero si ese grupo quería justamente que Israel reaccionara de manera violenta para que, por ejemplo, grupos terroristas como el Hezbollah también ataquen y este conflicto escale a mucha más potencia, incluso ya se hable de que Estados Unidos tenga una intervención más directa, se trataría de otra cosa. Y otro de los puntos de análisis es que aseguran que también China, Rusia, todas estas naciones autocráticas que cada vez se juntan más, podrían estar perpetrando algunos planes a futuro. Eso obviamente no lo podemos decir. Hasta ahora nos quedamos con ese apoyo que le habría dado a Irán a el grupo Hamas, que se lo ha dado históricamente y que aseguran medios estadounidenses son los que dieron el visto bueno y los que quisieran provocar otro tipo de acciones terroristas. También está la preocupación fundamental y el grupo Hamas lo expresaba así, de que se den otro tipo de ataques terroristas en otras partes del mundo. Así que el mundo está alerta, hay que ver qué va a pasar en Israel. Israel va a seguir atacando y ha jurado entonces desaparecer. Hablaba de que cada uno de esos integrantes de Hamas son hombres muertos. Este conflicto se puede alargar dependiendo de cuántos grupos Sí, intervengan a partir Gaby, de este momento. estamos viendo en este momento bombardeos, son imágenes en vivo desde la Franja de Gaza. Continúa este sexto día de ataques en respuesta a lo que fue este ataque terrorista del grupo Hamas en territorio israelí. Quisiera que habláramos un poco acerca de la posición del gobierno de los Estados Unidos. Veíamos esta conferencia de prensa del secretario de Estado Anthony Blinken, donde le daba el apoyo irrestricto al gobierno de Israel y hablaba de la importancia de la unidad y de que los gobernantes del mundo condenaran este hecho. Quisiera que profundizáramos un poco en las reacciones que ha tenido los gobernantes del mundo lo que ha ocurrido. Sí, Estados Unidos, su aliado principal, yo creo que uno de sus principales aliados del mundo ha sido Israel históricamente y en particular en todo lo que trata el Medio Oriente. Recordemos que Israel es prácticamente una isla de libertad y de democracia en medio de una cantidad de naciones que justamente funcionan a través de la dictadura, de la autocracia, de la represión. Es una cantidad de naciones que adicionalmente siempre le han jurado la guerra a muerte a Israel. Estados Unidos ha sido su aliado
fundamental. Israel ha sido una nación que se ha desarrollado por encima de todos sus vecinos y obviamente todo eso ha creado una serie de fricciones. Obviamente también hay algunos antecedentes con otras guerras que se han librado. Se ha criticado a Israel por haber sumado terreno a sus tierras y que los palestinos hayan perdido parte de sus fronteras y que bueno, que sea tan compleja la realidad de Palestina para no ser reconocida por el mundo entero. Una cantidad de divisiones que existen allí. Pero aquí en el mundo, en lo que son las reacciones, creo que se está confundiendo lo que es el pueblo de Palestina y el conflicto histórico que se ha vivido en este punto del planeta con lo que sería un ataque terrorista. Nada justifica que alguien vaya y mate a 260 jóvenes en un concierto, Marjorie. Por más complicada que esté la situación en particular de alguien, si tú tienes una guerra con el Estado palestino, si estás molesto con el primer ministro, los ataques deberían, si se trata de una guerra, ir contra los militares, contra políticos activos. Se usan esos ataques y esos atentados de esa manera. Pero en este caso en particular, el grupo Hamas decidió causar terror. El concepto del terrorismo en el mundo es justamente eso, que el civil, que el inocente sienta que él puede ser la próxima víctima. Y se cometen crímenes atroces con mucha violencia para crear justamente esa sensación. Y en este caso en particular, Hamas decidió perpetrar ataques terroristas. Entonces, por eso varios medios estadounidenses hablan de que no se trata de una guerra, porque no es una acción de guerra contra una fuerza que está ejerciendo sobre otro pueblo, sino de una masacre contra su población civil. Eso ha dividido mucho al mundo, Gaby, incluso Estados Unidos. Cuéntanos. Importante que hablemos de un punto clave. ¿Qué pudiese pasar o cuáles son los escenarios, las expectativas que pueden tener los civiles en Gaza? El presidente Biden hablaba sobre la posibilidad de establecer un corredor humanitario, pero ya el presidente de Egipto dijo que no estaba de acuerdo con esto. Ellos son víctimas, son rehenes de todas estas organizaciones terroristas. Claro, ahí tienes a una población civil palestina que ha sido sometida antes, no durante este conflicto, por el grupo Hamas. El grupo Hamas, hay una autoridad palestina, pero en esa franja de Gaza está completamente dominada por este grupo terrorista, que justamente aprovecha mucha propaganda para decir que ese pueblo está feliz por los ataques de Israel. Yo no lo veo así. Y adicionalmente es un pueblo subyugado. Es como cuando decían que todos los cubanos estaban felices con Fidel Castro, pero estaban huyendo en balsas. Puede darse una situación muy similar. Hay otras personas que obviamente creen que Israel les ha hecho mucho daño y obviamente comparten este tipo de cosas, pero son acciones terroristas que van más allá de lo que podría ser el conflicto bélico que han vivido durante décadas allí. ¿Qué pasa? La franja de Gaza está mar y solo un pedacito allí es a través de Egipto que las personas pueden huir. Desde hace 48 horas han dicho que hay un grupo importante de civiles que ha tratado de evacuar por ese lugar. Egipto obviamente está preocupado porque se le convierte en una crisis humanitaria para ellos, pero es el único punto. Gaza es pequeñito, creo que son 42 kilómetros cuadrados y es mar, y la única manera de huir es hacia Egipto. Y obviamente Israel no va a permitir que estos civiles vayan a su territorio porque no sabe quién más está infiltrado, porque este ataque que se dio el sábado tenía mucha infiltración de este grupo Hamas y no sabes entonces cómo poder identificarlo. Obviamente el mundo tiene que poner en primer lugar a esos civiles, porque así como defendemos a los civiles de Israel, hay que defender a los civiles palestinos que se van a quedar justamente atrapados en un conflicto militar que se va a dar y que se va a seguir desarrollando y tiene que haber algún tipo de solución. No sabemos exactamente qué pueden acordar con Egipto, si pueden justamente mandar grupos humanitarios que ya funcionan en varios puntos de la región. Naciones Unidas tiene una organización bastante importante que da educación y asistencia desde hace décadas a la región. Tiene que el mundo decidir eso porque Israel no va a retroceder en sus intenciones. Y
también Naciones Unidas y otras organizaciones decían que si bien Israel tiene derecho a defenderse, obviamente se tienen que seguir estrictamente las reglas para proteger a esos civiles. Los bombardeos tienen que ser avisados con antelación, o sea, hay una cantidad de normativa. Sin embargo, los primeros ataques seguramente también se cobraron la vida de inocentes, ya hablan de más de 3.000 personas, eran 1.200 personas en Israel, ese número se ha ido sumando un poco más, y por tanto ya se dio el mismo número del lado de la Franja de Gaza, del lado de los palestinos o de estos terroristas de Hamas. Entonces es una situación muy compleja en donde esperemos que esta misma semana se pueda salvar a la mayor cantidad de civiles para que escapen de este conflicto. Así es. Por cierto que este viernes se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el tema del conflicto en Israel. Mientras que esto pasa, se ha confirmado también a 95 familias que tienen a estas personas que son víctimas, que están en este momento cautivos, son rehenes del grupo Hamas en la Franja de Gaza. También se ha dicho que no es momento para negociar. ¿Cuáles pudiesen ser los escenarios en este caso? Bueno, se habla justamente de que no se puede negociar porque exactamente lo que decíamos al principio. Esto es un ataque terrorista contra una población civil que además se hizo con toda la intencionalidad de crear esa masacre. No estamos hablando de un conflicto en donde unos militares bombardearon a otros. Entonces, hablan de que no puede haber negociación porque adicionalmente el grupo Hamas en teoría no es una nación legítima del mundo en donde entraría en juego dos partes y dos naciones como podría pasar entre Rusia y Ucrania, en donde podría haber algún tipo de negociación. ¿Cómo tú negocias con terroristas? Incluso hay críticas aquí en Estados Unidos porque han estado negociando con Irán, se les ha descongelado una cantidad de dinero enorme de más de 6 billones de dólares. Administraciones anteriores le han dado dinero a Irán, se lo han dado como parte de un intercambio de rehenes. ¿Y qué resultado ha traído esto? Este tipo de ataques. Es una de las críticas que hacían en ese editorial del Wall Street Journal. Decían, ahora Biden se enfrenta a un ajuste de cuentas con Irán. Trató de apaciguarlos de la mejor manera, tratando de abrir las puertas a ese diálogo. ¿Y con qué respondió Irán? Justamente atacando a uno de sus principales aliados en el Medio Oriente y quizás buscando escalar aún más todo este conflicto. Entonces, hablan de que no puede entrar el diálogo. Otra cosa que podría suceder el viernes, están haciendo un llamado a todas las naciones que dicen apoyar al pueblo de Palestina, pero que realmente le están dando el visto bueno a este tipo de acciones terroristas para que ellos entonces también se manifiesten en contra. Se da una situación muy distinta a la que se dio con las Torres Gemelas, cuando se dio el ataque terrorista por parte de Osama Bin Laden, en donde la gente tenía claro que esos terroristas habían actuado de la peor manera y que independientemente de las acciones que había cometido Estados Unidos en el pasado, eso era impronunciable y que había que condenarlo completamente. Vemos varias naciones que no quieren condenarlo, que además hablan de que besan las manos de quienes ejecutaron estas atrocidades, y naciones como México, que trata de hablar de un conflicto entre dos partes, Bolivia muy preocupado, Venezuela, todas las atrocidades que ha dicho Nicolás Maduro de decir que Jesucristo era palestino y que fue crucificado por el imperio español, ni Palestina ni España existían en el momento de Jesucristo, pero yo no creo que eso sea casual, que él se asesoró mal y leyó algo mal. No, él busca simplificárselo a los venezolanos, es decir, este pueblo está reaccionando porque ha sido subyugado, como tú cuando eras indígena y vinieron los españoles a colonizarte. Es un mensaje que es simple, que cala entonces en el pueblo, un pueblo venezolano que tiene tanta censura y no tiene medios para poder contrarrestar este tipo de informaciones, y queda como un chiste para los que saben, pero para los otros le da el paralelismo exacto de esa nación que había sido subyugada por el imperialismo, porque además ahí meten el tema del imperialismo cuando no existía con Jesucristo. Es decir, son retóricas que están estudiadas, Marjorie, y que van a seguir creciendo en el mundo. Y si siguen creciendo en el mundo, lo que buscan es
justificar este tipo de acciones atroces contra civiles en el mundo que no pueden aplaudirse bajo ninguna circunstancia. Ahora, Gaby, de este lado del mundo, ¿cuáles son las repercusiones que pudiese tener estos enfrentamientos en el Medio Oriente desde el punto de vista energético, de incremento de combustible y de incremento de los precios de los alimentos? Obviamente todo esto va a impactar. Si ya Ucrania impactaba, obviamente todo esto también, porque además recuerden que ahí está Qatar, que en teoría también apoya al grupo Hamas, son algunas de las críticas que se hacen, y todo el tema energético está ahí alrededor. Hay quienes ven un poco más allá y dicen que a esos árabes, a todos los que tienen el poder energético del mundo, los está llamando el otro lado del mundo, los que quieren justamente luchar contra ese imperialismo, los que quieren que Estados Unidos sea esa nación dominante, los del BRICS, que sería Rusia, Norcorea, Irán, China, que coquetea con todo el mundo porque negocia con todo el mundo, pero parece que le gusta más ese otro lado. Si todas estas naciones se siguen aliando y se siguen configurando, obviamente van a buscar escenarios para quebrar más aún a las democracias de Occidente. Esto se trata de una lucha entre países libres y autocracias, Marjorie. Y es una Gaby, situación muy delicada. Yo creo que sí así van a es. subir los precios. Gaby, haciendo la transición a otro tema de interés para nuestra comunidad venezolana, veíamos un artículo publicado por Bloomberg donde hablan de la posibilidad de flexibilizar las sanciones, las puertas abiertas para el diálogo. Quisiera que manejáramos las diferentes hipótesis. ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Quién ha confirmado esta información? Bueno, hasta ahora en el mismo artículo dicen que ninguna de las dos partes ha confirmado la situación. La La información, información. pero hablan de 5 fuentes confiables en donde una nueva concesión o entrar dentro de esas excepciones, dentro de las licencias de las sanciones, podría venir una empresa francesa a venir a exportar y a trabajar todo el tema energético en Venezuela a cambio del pago de deuda. Nuevamente, sí, como dicen, cuando el río suena, piedras trae. Yo creo que en definitiva ese levantamiento de sanciones va a continuar, lo hemos venido reportando en las últimas semanas. Hay que ver si realmente se va a dar una reapertura del diálogo en México. Cada vez que hay una nueva concesión, hablan de que el diálogo en México se va a reactivar y no se reactiva, aunque sabemos que todas estas conversaciones están activas en todo momento. Incluso la noticia de las deportaciones la semana pasada da cuenta de que hay relación directa entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro, y hay quienes se están preguntando, para que hayan deportaciones, hay una serie de documentos de viaje que tienen que existir, o sea, tiene que haber relación bilateral entre ambos gobiernos, y en el caso de Venezuela no existe. ¿Quién va a emitir esas órdenes de viaje? Hay quienes aseguran van a tener que abrir consulados o algún tipo de herramienta para que haya esta relación y esos vuelos de deportación se den y se hagan posibles, porque en derecho internacional ellos tienen que tener algún tipo de respaldo en papel. Entonces, si eso se está dando, algo más está avanzando en paralelo. Ojalá se alcancen las garantías y que, por ejemplo, respeten las primarias, respeten a los candidatos que escoja el pueblo venezolano y no les claven las inhabilitaciones, y que hayan esas garantías. No sabemos si van a ocurrir. Creo que a Nicolás Maduro le conviene demasiado ser legítimo y tiene que dar algo a cambio. Sin embargo, no sabemos, y el lobby político con el tema energético aquí es muy grande y muy poderoso. Justamente ya estamos a pocos días de las elecciones primarias de la oposición. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves, los retos que afronta la Comisión para la realización de este proceso? Bueno, enfrenta absolutamente todos los retos. En primer lugar, esta salida de Enrique Capriles Radosky le hace muchísimo daño a las primarias. Creo que quizás si él se quería retirar, tenía que dar apoyo a alguien más. Él lo recibió en su momento cuando era el escogido por el pueblo venezolano. Lo hizo Sí. así y ya Primero Justicia ha asegurado que no va a apoyar a alguien más. Es una lesión muy grave a las primarias. Obviamente él tampoco tenía chance y bueno, hablan de que se trata de ego. Independientemente de eso, Primero Justicia tiene una maquinaria que podría haber sido muy útil para esas primarias, para que la gente se exprese, Marjorie. El desafío
adicionalmente, hasta en los centros de votación, siguen amenazando a las personas que en principio ofrecieron espacios para que se dieran estas elecciones primarias y han tenido que ir cambiando la lista en cada uno de los rincones de Venezuela. Eso es gravísimo, porque entonces ni siquiera sabes en dónde vas a votar. Crea una desinformación increíble. Todo el tema operativo, tanto dentro como fuera de Venezuela, es muy complejo. Adicionalmente, las amenazas que puedan sufrir, el tema de seguridad, que no se lo puede brindar ni a los candidatos ni a los ciudadanos, pero hay Sí. que tratar de llevar el proceso hasta el final porque yo creo que el pueblo de Venezuela ha deseado expresarse de esta manera, pero es una situación muy compleja y estamos a semana y media de que ocurra este evento. Vamos a ver el CNE, bueno, con todas las trampas y todas las cosas, como lo hacen, y siempre ellos vienen con una sorpresa adicional. Así que son demasiados desafíos, pero bueno, creo que hemos tenido gente con talante y con valentía para seguir adelante por el pueblo de Venezuela. Gaby, retomando el hecho de que Primero Justicia no le dio el apoyo al candidato con más preferencia en este momento, ¿no es un ejemplo extra para los venezolanos sobre la falta de unidad de la oposición? Sí, obviamente deja muy claro el tema de la oposición y es muy doloroso porque esas primarias podrían aglutinar a la gente y al final no es que estás poniendo a alguien a dedo, justamente alguien más, el pueblo, la voluntad popular sería la que escoja ese candidato, como ha venido ocurriendo a Juan Guaidó cuando se dio toda esta estrategia. Muchos de los políticos de oposición se quedaron callados esperando de que esto funcionara. A Capriles lo apoyaron en varias campañas presidenciales quienes lo adversaron y competían o se disputaban el mismo puesto. Entonces, obviamente la oposición está dividida y eso es una debilidad absoluta. Hay quienes aseguran además que parte de esa oposición está hablando con Nicolás Maduro para crear espacios, porque como saben que no pueden derrotar a Nicolás Maduro, hay que tener pequeños espacios para crecer poquito a poco y que haya una convivencia democrática. Es una posición que ellos tienen muy particular, pero hazla cuando ya te hayan derrotado. Por lo menos juega ahorita el juego que quiere el venezolano de creer en una oposición sólida que tiene una respuesta para el país. No lo hagas antes de que te derroten, creo yo. Obviamente la unidad está fracturada y eso es lo que más juega en contra de la propia oposición venezolana. Gaby, nos tenemos que ir, pero antes quiero conocer tu opinión sobre el nominado del Partido Republicano para la Cámara de Representantes. Sí, Steve Scalise era el segundo al mando luego de Kevin McCarthy, era el sucesor natural para que tomara este puesto. Ojo, esto no está resuelto. Jim Jordan primero tiene el apoyo de Donald Trump, que es una fuerza importante del Partido Republicano. Él tiene una cantidad de votos y o sea, lo escogieron dentro del tema de los republicanos, pero está dividido 100 y pico a 99. Este Steve Scalise tiene que tener el apoyo de los que están apoyando a Jim Jordan. Es decir, esto se puede convertir en una votación larguísima como la que fue la de McCarthy, que fueron más de 15 votaciones. Y el tema aquí es que este grupo pequeño que ha tenido tanta influencia y ha logrado que saquen al Speaker of the House de Estados Unidos, puede seguir saboteando y no votar por Scalise, porque ellos quieren a alguien radical que hable del presupuesto, que enjuicie a Joe Biden, y obviamente en una democracia como la de Estados Unidos, si no hay fuerza para eso, sencillamente no se puede ejecutar, pero estás dañando tú a tu propio partido y también a la operatividad. Estamos a 30 y pico de días que se venza esa extensión que se dio para aprobar el presupuesto nacional y ahora tienes el tema de Israel. Israel necesita el Congreso estadounidense activo y sin un Speaker of the House las decisiones van a medio máquina. Entonces, ojalá que tengan la madurez suficiente de escoger a ese nuevo líder y que avance el país, no solamente en temas como Ucrania e Israel, sino también en todos los temas internos que está viviendo la nación. Gaby, gracias por darnos tu visión, tus perspectivas periodísticas sobre todos estos temas que son noticia. Complacido Rodolfo Rojas, que escribió desde temprano diciendo que estaba esperando tu análisis. Feliz día y será hasta el próximo jueves. Gracias, gracias a todos por seguirnos siempre.